El Consejo adhiere a la Semana Mundial del Inversor 2021, organizada por la Comisión Nacional de Valores. En esta ocasión trataremos el tema protección al inversor, inclusión con educación financiera. Y para el tratamiento de este tema tan actual e importante, convocamos a prestigiosos miembros de la Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresa de nuestro Consejo Profesional. Los voy a nombrar en el orden de exposición. El doctor Guillermo Ruberto, el doctor Omar Sirigliano, el doctor Marcelo Pagani, la doctora Débora Mollón, la doctora Estela Lettieri y el doctor Raúl Di Lorenzo. Así que vamos a dar inicio a este tema y vamos a tener una ronda de preguntas o de compartir algún punto de vista al final de las disertaciones. Adelante, Guillermo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería mencionar el marco institucional que se refiere a los temas que vamos a tratar hoy, que están dentro de la Ley de Mercado de Capitales, la 26831, y que con respecto a este tema me voy a permitir leer los puntos principales. En el artículo primero menciona que uno de los objetivos es promover la participación en el mercado de capitales de los pequeños inversores, que fomentan el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo, fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores, promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas, propender a la creación de un mercado de capitales federalmente integrado y fomentar la simplificación de la negociación para los usuarios y así lograr una mayor liquidez y competitividad. Bueno, dentro de este marco institucional, yo me voy a referir concretamente a un tema que está afectando a los inversores, ya sean pequeños, medianos o grandes, que no forman parte del grupo de control, y que se refiere concretamente a las ofertas públicas de adquisición y cómo se fija el precio. La objeción que tenemos, que hemos llegado a un consenso unánime dentro de nuestra comisión, es que debería crearse algún mecanismo que evite la judicialización de causas por el precio fijado en forma unilateral por la empresa contratada por aquella empresa que va a hacer el retiro público de la oferta pública. O sea, se habla de evaluadoras independientes, pero consideramos que no son tales, porque al ser contratadas en forma unilateral por la empresa que hace el retiro de cotización, hay un evidente conflicto de intereses. Y ha habido ya muchos casos controversiales. Voy a mencionar uno de los últimos, que es el caso de Indupa, que la variación entre lo que querían pagar la empresa recedente y el principal grupo inversor minoritario, que tenía un 5 o 7% del paquete, tuvo que judicializar la causa, pagar como medida cautelar $1,500,000, y en definitiva la evaluación que hizo la empresa Indupa con respecto a la evaluación que hizo el accionista principal, había una variación de un 100%. Esto es poco serio. Y esto se debe a, como dije antes, que hay un conflicto de intereses. O sea, no es lógico que la empresa contrate en forma unilateral a quien va a evaluar el precio de sus acciones. Por lo tanto, nuestra propuesta es crear un registro de evaluadoras independientes
que acrediten su idoneidad, trayectoria, conocimiento del tema, ante la Comisión Nacional de Valores. O sea, que pasen por un filtro previo y no se contrate a cualquiera. Dentro de la ley del mercado de capitales ya hay un registro de calificadoras de riesgo. Por lo tanto, no veo que haya un impedimento, un óbice, para que se cree también un registro de evaluadoras para los casos de OPAs, de ofertas públicas de adquisición. Y la propuesta nuestra apunta a que sea por sorteo, haciendo un paralelo con lo que pasa en la justicia nacional, y bueno, nacional y de cada provincia, de cada jurisdicción, que hay un registro de síndicos, tanto para empresas grandes como concursos o quiebras de pequeño monto, o sea, para estudios y para síndicos individuales. Hay un registro ante la justicia y la Cámara de lo Comercial se encarga de hacer el sorteo del síndico o del estudio de síndicos que va a actuar en cada causa, por lo cual no hay conflicto de intereses. En cuanto a la remuneración, la establece el juez de acuerdo a la complejidad del concurso o quiebra que está tratando la sindicatura, y la remuneración no la fija la empresa, sino que la fija el juez. En este caso, la remuneración la debería fijar la Comisión Nacional de Valores en función de la complejidad del estudio que hace. Y yo digo que es un tema controversial, porque fijar el valor presente de una acción que va a ser el retiro de su cotización implica variables que son totalmente manejables o aleatorias, digamos. No entremos en que haya buena o mala fe, pero la empresa contratada, si es contratada por la empresa, digamos que tiene un cierto compromiso. Si es independiente, se supone que va a ser independiente. Concretamente me refiero, ¿qué flujo de fondos proyectados podemos fijar a 5 años, por ejemplo? En un país como el nuestro, con tantas variables micro y macroeconómicas que varían casi día a día, con una inflación que el presupuesto dice 29% y resulta 52%, como ha sido este año. ¿Qué podemos fijar en cuanto al EBITDA proyectado de los próximos 5 años, cuando hay intervención del Estado, en muchos casos, en muchas ramas de actividades? ¿Qué tasa de descuento aplicamos para los flujos de fondos proyectados y EBITDA proyectados para llegar al valor presente? O sea, es totalmente arbitrario fijar estos parámetros. Y máxime en caso de, como mencionaba antes, que cuando la evaluadora ha sido contratada en forma unilateral por la empresa que va a hacer el retiro de acciones y que se va a fijar el precio. Por lo tanto, un ejemplo es el que había tratado en Indupa. Un evaluador contratado por la empresa fija un precio, 50, digamos. El accionista minoritario que judicializa el tema contrata a su evaluador, que tiene derecho por las normas, y fija el doble. Después se llegó a un acuerdo, que no sabemos cuál fue, entre ellos, y a los demás accionistas nos han pagado un precio con una mejora sustancial al inicial. El otro tema también muy discutible es la falta de actualización del precio. Con una economía altamente inflacionaria como la que tenemos, no puede ser que se fije un precio hoy y el mismo se haga efectivo dentro de 6 meses sin ningún tipo de ajuste, como ha pasado en muchos casos. Yo recuerdo el caso de Colorín, por ejemplo, puede haber varios más,
que entre el que se fijó el precio y se pagó, pasaron alrededor de 6 meses. Con la inflación que tenemos, calculo un perjuicio de un 20%, 20-25% entre un precio y otro. O sea, esto, la Comisión Nacional de Valores, como defensora de los inversores, debería tenerlo en cuenta. Yo creo que para el desarrollo del mercado de capitales y promover la inversión en el mercado de oferta pública, ya sea acciones o obligaciones negociables, la Comisión Nacional de Valores debería tomar un papel más activo en este caso y actuar de oficio, no permitir que se judicialicen los temas o esperar que haya denuncias de inversores afectados, sino que cuando vea que cuando hay un precio no lo apruebe porque se cumplieron formalmente todos los temas como sucede en la actualidad. Se aprueba en lo formal, pero no se opina sobre el precio. Con lo cual el inversor no está debidamente protegido. Por eso apuntamos a este tipo de reforma, que creo que es un aporte constructivo, que va a ayudar a que haya mayor transparencia, mayor seguridad jurídica y evitar abusos por parte de algunas empresas, no quiero generalizar, pero evitamos algunos abusos que ya ha habido en este tema. Otro tema que quería tocar para fomentar el desarrollo del mercado de capitales y promover la inversión y captar el ahorro público interno que lamentablemente se destina a financiar el Estado nada más, sino la actividad productiva, que va contra los objetivos mencionados al principio de esta charla que establece el artículo 1 de la Ley de Mercado de Capitales, es que se tome en cuenta como alguna medida que fomente la inversión en bolsa y que fomente que las empresas hagan oferta pública ya sea de acciones o obligaciones negociables, tener algún tipo de beneficios impositivos. Las que hacen oferta pública están abriendo toda la información, la están haciendo pública, tienen inversores minoritarios que controlan o que pueden hacer denuncias, que pueden objetar ciertos manejos. Hay asambleas públicas a las cuales los inversores pueden concurrir, objetar ciertas medidas, como dije antes. Por lo tanto, no es equitativo que una empresa que haga oferta pública tenga la misma carga impositiva que las empresas cerradas. En nuestra comisión estudiamos ese tema, hicimos un aporte a la Comisión Nacional de Valores sobre fijar alícuotas diferenciales y para que no haya prejuicio al fisco, que el fisco determine qué tipo de descuento se puede hacer para las que hacen oferta pública en el pago de impuestos a las ganancias, que se compense con una alícuota superior para las que no hacen oferta pública, sin que esto implique mayor carga tributaria, que hoy en día ya es demasiado alta, hasta abusiva, diría yo. Y el otro aspecto impositivo que habíamos intentado recrear en la comisión es volver a la desgravación impositiva que hubo en los años 70, que fue muy positiva y que permitía desgravar de impuesto a las ganancias un monto para aplicar a las nuevas emisiones de acciones. O sea, no a acciones en el mercado secundario, sino a nuevas emisiones de acciones que van a ampliar su capital para ampliar su capital de trabajo o para hacer nuevas inversiones que están fomentando la creación de trabajo que también tanta falta
nos hace en este momento, con la gran desocupación que hay, el Estado, que es el gran captador de empleo público, el gran captador de la mano de obra desocupada, y yo creo que justifica ampliamente el sacrificio impositivo que puede hacer con esta desgravación, con la creación de nuevos puestos de trabajo, que a su vez van a tributar cargas patronales, la empresa si hace inversiones va a facturar más, se supone que va a tener mayores ganancias, mayor actividad productiva, comercial, con lo cual el efecto no va a ser negativo, sino me animo a decir que va a ser positivo también para el fisco. Y no podemos tomar todo desde el punto de vista impositivo de cuánto recauda la FIP, sino cómo creamos trabajo, cómo fomentamos que la pequeña y mediana empresa pueda crecer, pueda acceder al mercado de capitales, y este tipo de beneficios impositivos, por supuesto, deberían contemplar a las pymes y quizás con una alícuota más favorable aún. Yo creo que con esto creo que he terminado. No sé si estamos bien en el tiempo, como para ampliar algo más, pero creo que ya estamos con el tiempo justo, así que al final de la exposición de todos mis compañeros, mis colegas, estaremos abiertos a las preguntas. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a vos. Vamos a continuar con Omar Siciliano, que va a dar otro punto de vista más desde la parte institucional, seguramente, y el marco. Adelante, Omar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Y un poco en línea con las palabras de Guillermo y el rol que le toca desempeñar al organismo regulador creado por ley, básicamente la premisa que se tiene desde la organización es la de proteger a todos los inversores a los efectos de obtener un mercado de capitales transparente, inclusivo y sustentable, con una finalidad y un propósito de progreso en general, y además, acorde a los tiempos que se están viviendo, promover a la educación financiera de todos aquellos motivados por conocer de qué se trata esta forma de ahorrar, que escapa de la forma tradicional de la que todo el común denominador, el común de la población conoce como las formas clásicas de ahorro bancario. Esto saltaría un escalón al tradicional porque es la consecuencia de la reunión entre personas con excedentes de fondos y aquellos con necesidades de financiamiento, que inclusive pueden tener una forma más ágil y menos cara, por así decirlo, en términos de comparación de tasas de interés de mercado, con el objetivo de que el ahorro del inversor se capitalice a través del tiempo, a través de quienes proponen proyectos de la economía real. Para eso el organismo trabaja con tecnologías de anticipación que tienen que ver con la capacitación permanente en materia de nuevas estructuras de financiamiento que se han desarrollado a nivel mundial, plataformas de colaboración, plataformas de financiamiento colectivo en general, con aplicaciones determinadas. En este sentido, a mí me ha tocado ver la evolución de la industria de los fondos comunes de inversión, que
se ha diversificado a niveles ya bastante exponenciales, con un propósito positivo. Y en estos últimos tiempos, una novedad, por así decirlo, que también la Comisión Nacional de Valores está activamente pensando en canalizar a nivel no solo de capacitación y asesoramiento, sino también de recepción de inquietudes, es el tema de las fintech, que ha aparecido desde el lado bancario, pero que también tiene su costado desde la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué decimos que necesitamos bolsas y mercados? Porque la expansión de la economía hizo necesaria en un principio la reunión en recintos, la aparición de empresas que necesitaban abrir su capital y no quedarse en decisiones familiares, de manera que con la vocación de continuar la vida empresaria, ofrecen parte de su valor, de su marca, a través de la emisión de títulos representativos, que pueden llamarse acciones u obligaciones negociables, que necesariamente deben pasar por la aprobación del organismo a los efectos de que tengan aceptación en el público en general. Y sobre esto también es válido mencionar que el organismo siempre estuvo atento, por lo menos a mí me tocó ser protagonista de situaciones de prevención de fraudes y de ilícitos en general, sobre todo porque los medios masivos pueden ser utilizados para captar a público que de golpe se ve tentado por acceder a formas irregulares de invitación a la inversión. Sobre eso también hay mucho trabajo de campo y hay antecedentes de prevención en ese sentido. La Comisión Nacional de Valores también tiene un equipo que trabaja en la sanción de aquellos actores que cometen diversa clase de irregularidades, muchas veces por omisión, otras veces por falta de conocimiento, a veces existe la mala intención también, lamentablemente, pero no deja de tenerse como válido el fundamento que es la llegada a un mayor conjunto de la población interesada en poder generar ahorro interno tan necesario en estos tiempos que estamos viviendo. De manera que, bueno, los valores que propone el organismo en cuanto a trabajo en equipo, excelencia, integridad, se trasladan y en la forma en la cual se expone el día a día del organismo, y además tenemos canales de comunicación que trascienden los tradicionales. Las 24 horas del día el organismo está a disposición para recibir toda clase de inquietudes, necesidades. Siempre hay un teléfono, siempre hay un correo electrónico y siempre hay una respuesta. De manera que sí hay mucho por delante. Las nuevas tecnologías así lo proponen.
de manera que la idea es que todos comprendan que deben ser gestores de su propio ahorro y no encomendarlos a un, como se dice vulgarmente, ¿no? Gurú o sábelo todo de las finanzas, sino que sea cada uno de los ahorristas el responsable y que sepa todas las condiciones habidas y por haber en cada clase de inversión que va a ejecutar. En los últimos años, bueno, las bolsas y mercados del interior del país, porque no es solamente Capital Federal, han crecido en materia de conocimiento y de convocatoria, porque cada vez es mayor el número de agentes que se ocupan de recibir dinero del público y lo instrumentan a través de los mecanismos idóneos previstos para ello. De manera que en líneas generales de eso se trata, esa es la esencia de trabajo del organismo regulador. Por lo menos en lo que a mí me ha tocado siempre ha sido la parte preventiva. Sé, por supuesto, que hay otra que ha venido creciendo en los últimos tiempos que tiene que ver justamente con la protección al inversor, con la educación. Hay jornadas de capacitación por todo el país. Después tenemos otra novedad que se ha visto impulsada en los últimos tiempos, que es la intención de que las pequeñas y medianas empresas también puedan conocer un poco más de qué se trata esto, dado que muchas pymes y startups y emprendimientos pequeños generalmente se quedan con 3 o 4 ideas clásicas y necesitan abrirse un poco más al conocimiento, porque es en beneficio de ellos y de todos en general. Digamos, es increíble cómo a mayor conocimiento, menor tasa de interés, mayor llegada al público, mayor posibilidad de una mejor vida en todo sentido, porque esto trasciende los números de un balance, ¿verdad? Así que no sé cómo estoy de tiempo, Gustavo. Si querés redondear la idea, un minutito más tenés, Omar. Sí, bueno, para redondear, digamos, necesitamos una institucionalidad fuerte y en eso estamos trabajando en el día a día, tratando de implementar, como dije al principio, tecnologías de anticipación que prevean los acontecimientos inciertos que tienen que ver con el manejo de las finanzas y del ahorro del público inversor. Creo que, Gustavo, por aquí está el alcance de lo que intento transmitir. Sí, sí, no, quedó muy claro, Omar. Perfecto. Después en la ronda de preguntas veremos un poquito parte de este tema. Bueno, vamos a continuar con Fernando. Fernando Pagani, que va a complementar esta primera parte que estamos tratando en la Semana Mundial del Inversor. Adelante, Fernando. Hola, bueno, buenas tardes. Digamos, la disertación mía va a versar más que nada sobre el inversor minoritario, digamos, y la forma en que se maneja el inversor minoritario, con cuáles son los problemas en los que se encuentra en el mercado. Podemos definir al inversor minoritario como todo aquel inversor que no tiene control del capital de la empresa, ni tampoco tiene una influencia en la toma de decisiones de la compañía. Es decir, son todas participaciones inferiores al 20% en lo que se refiere a la normativa.
Según la resolución 761 del 2018 de la CNB, los inversores se categorizan en calificados y no calificados. Dentro de los calificados enumera una serie de inversores grandes, digamos, el Estado, la ANSES, inversor institucional y demás. A nosotros lo que nos interesaría concentrarnos es sobre todo en los inversores no calificados. Es decir, toda aquella persona humana o jurídica que no posee idoneidad en los términos de la normativa de la CNB, en lo referido a mercado de capitales, y el patrimonio en el que maneja, digamos, o sea, la cartera de inversiones, es inferior a las 350.000 UVA, que vendría a ser algo así como unos 30 millones de pesos aproximadamente hoy. Digamos, bueno, una vez, digamos, parametrizado lo que sería el inversor minoritario, se hace necesario discriminar entre dos tipos de inversores. Por un lado, los inversores que, si bien no alcanzan el 20% de participación dentro de una compañía, pero tienen una participación importante, ya sea el 2, el 3, el 4, el 5%. Casos similares a lo que nombró Guillermo en la primera parte de la charla. Y por el otro lado están aquellos inversores minoritarios que tienen posiciones ínfimas de la compañía, que generalmente las tienen por corto tiempo o no, digamos, participaciones que se toman como parte de una cartera con el objetivo de tener algún tipo de rentabilidad, ya sea por diferencia entre compra y venta, un tipo de rentabilidad de capital, o eventualmente uno que está comprando un título o una obligación negociable para cobrar una renta o cobrar algún dividendo en el caso de las acciones. Este tipo de inversores se encuentra bastante desprotegido, llamémosle entre comillas, digamos, frente a lo que es el mercado o frente a lo que es la posición dominante dentro de la compañía, digamos, lo que se refiere a la parte de toma de decisiones. Y ahí acá cabe hacer algunas aclaraciones en lo que se refiere sobre todo a la parte de, digamos, de las limitaciones. En lo que se refiere a la parte de edad, digamos, del inversor, generalmente uno se va a encontrar con personas mayores que lo están tratando de administrar o de armar dentro de su cartera de inversiones algún tipo de renta para su jubilación o digamos, para lo que le queda el resto de la vida, tener alguna rentabilidad extra o algún ingreso extra que le permita mejorar su calidad de vida. Y por el otro lado, nos encontramos a otro grupo que está compuesto por los más jóvenes, que generalmente son los que están dispuestos a tomar más riesgo, a los que manejan tecnología, a los que empiezan, digamos, no les importa tanto si se pierde o no el capital, sino lo que más les interesa es aprender a manejarse para tener alguna rentabilidad extraordinaria, en función del poco capital con el que cuentan. Otra de las limitaciones que hay dando vuelta entre los grupos de inversores también es el tema educativo. Uno se encuentra con gente que está, digamos, que conoce los instrumentos, que sabe cómo se manejan los instrumentos y sabe cómo armar una cartera, cómo poder manejarlo. Y por el otro lado se encuentra otro grupo que no conoce instrumentos, si bien dispone de un monto importante de cartera para invertir, no sabe cómo invertirlos ni en qué invertir. Parte de esto se puede solucionar contratando a algún asesor o volcándolo a un fondo común de inversión o cosas por el estilo, pero lo más aconsejable sería desarrollar todo lo que es la parte de educación financiera e inclusión financiera. Esto generalmente se da en el grupo de los mayores y en el grupo de los jóvenes generalmente uno se encuentra con que hay grupos que tienen mejor educación, pero están peor de capital para invertir, es decir, no tienen, digamos, un monto importante para armar una cartera o para poder desarrollarse, generalmente terminan tomando activos de alto riesgo para tener una buena rentabilidad sobre el papel. Eso en lo que se refiere a limitación. Y después sigue lo otro que uno se encuentra, digamos, con los inversores al momento de tener que armar la cartera o de cubrir las necesidades que tiene la inversión, el inversor, digo, está el tema de la restricción presupuestaria. Por un lado, el monto con el que cuenta el inversor, que le permita armar una cartera,
y no que por ahí a lo mejor si uno dice, bueno, quiero replicar un índice o una cosa por el estilo, uno dice, bueno, sí, me puedo comprar los 5 papeles más grandes o los que tienen mayor participación y el resto se me empieza a complicar porque o no le alcanza o empieza con participaciones minoritarias o hay algún tipo digamos, de acceso al mercado que se le empieza a complicar. Por el otro lado, lo que uno se encuentra también dentro de las restricciones y lo que le genera los errores más frecuentes es que por ahí uno tiene el inversor y uno dice, bueno, hay poca cartera. Bueno, uno dice, voy a segmentar la inversión en bancos, por ejemplo, en molinos, harineros o empresas de consumo masivo, o empresas energéticas, ¿y qué hace? El inversor, en lugar de decir, bueno, concentro toda la inversión y compro un solo banco, no, agarro y compro 3 bancos diferentes. Y bueno, cuando uno empieza a hacer eso, por ahí al momento de tener que cobrar algún dividendo, de tener que cobrar alguna cosa, empieza a pagar un montón de comisiones en el medio, que uno dice, bueno, si estuvieran concentrados, paga menos. Y eso potencia la rentabilidad de la cartera, sobre todo cuando la cartera es chica. Uno se empieza a encontrar un montón de restricciones de esa clase. También sucede lo mismo cuando van a invertir en bonos, que por ahí uno dice, tiene un bono, por decir algo, un GD41, que es igual a un L41, son el mismo flujo de fondo, y uno dice, tiene 2 bonos. ¿Para qué tener 2 bonos? Tener uno solo es más fácil de gestionar, es más fácil de vender, es más fácil de seguir el mercado. Esa, digamos, como solución parcial a todo este manejo, hay 2 posibilidades. Uno, que el inversor se contacte con algún asesor en inversiones, que puede ser algún profesional en ciencia económica, o eventualmente es delegar la administración de esa cartera comprando cuota parte en fondos comunes de inversión que se dediquen a la administración del activo que uno quiere armar la cartera. Y el otro tema que también se ve, digamos, bastante en el inversor minoritario es el tema de manejo de riesgo. Habitualmente nos encontramos con inversores a los que les falta formación en finanzas y que se ven, digamos, muy descuidados en lo que es el manejo del riesgo en sí. Es decir, no identifican bien los riesgos en sus inversiones y por ahí, cuando van a hacer algunas inversiones, terminan comprando algún papel del panel general que no es el mejor de todos, que después cuando al momento de querer vender el papel tienen problemas, que digamos, adquieren papeles que por ahí en lugar de estar cotizando dentro del panel en una rueda normal, terminan operando por subasta o, digamos, o papeles que por ahí de 10 ruedas te cotizan en 2. Empieza a generar, digamos, ese tipo de riesgo de mercado donde hay falta de contraparte. No miden bien tampoco los riesgos de precio, se refiere a volatilidad de precio, solo ven la parte de las alzas, la ponderan más que a la parte de las bajas, y por ahí también suelen tener problemas. Y después está el tema del riesgo de crédito, cuando aparece el riesgo de no pago o el riesgo de default, en el caso de obligaciones negociables de algún tipo de empresa, o eventualmente en el caso de los bonos del Estado Nacional, cuando uno dice, bueno, la mano viene mal, no viene fácil, y uno está viendo de que el default es inminente, y sin embargo el inversor minoritario, que no mira mucho, que no le pone demasiada atención, dice, esto tiene una buena rentabilidad en dólares, me interesa, voy, compro el bono, y después a los 3 meses, cuando aparece el default, aparece por el otro lado el inversor reclamando de que no le pagaron. Esto como aspectos más salientes, digamos, de lo que se refiere a la parte del inversor, digamos, de los problemas con los que se encuentra al momento de tener que armar su cartera o de tener que manejar sus inversiones. Son aspectos importantes que, bueno, si bien se solucionan con el tema de educación financiera, principalmente, pero también, digamos, genera lo que sería un puesto de trabajo adicional o algo adicional sobre todo para los profesionales en ciencia económica en su rol de asesor. El otro tema importante que también muchas veces no se tiene en cuenta en el caso de los inversores minoritarios es el tema del planeamiento de la inversión, es decir, cuándo van a necesitar liquidar su cartera para hacerse de los fondos o cuándo van a necesitar
el dinero para gastarlo, es decir, lo que pusieron como inversión, y el tema de, digamos, los riesgos que quieren correr, porque hay muchas veces que compran el activo que es lo que le parece, pero no es la realidad. Y ahí es donde se encuentran con alguna sorpresa. Bueno, es todo por mi parte hasta ahora. Espero haber dado un pantallazo más o menos de qué es lo que se trata del inversor minoritario y cómo se conforma y cómo se está manejando actualmente. Bueno, Gustavo. Gracias, Fernando. Escuchamos atentamente. Esperemos que se ha complementado también en parte con lo que estuvo explicando Omar y poco en los inversores y en las inversiones. Así que le vamos a dar la palabra a Débora, que nos va un poco a, no sé si a desasnar o a explicar un poco con claridad el tema de los tipos de inversores y la educación financiera que se requiere también en cada uno de los casos. Adelante, Débora. Bueno, buenas tardes, gracias una vez más por invitarme a participar en la Semana del Inversor. Y bueno, para englobar un poco lo que hablaba Omar, hablándonos del tema de que justamente a un mercado de capitales vamos a, digamos, machear el ahorro con la inversión, ¿no? Es el momento donde los ahorristas nos convertimos en inversores. Y todo tipo de ahorristas, digamos, pasan a ser inversores justamente entrando al mercado de capitales, con lo cual me parece que en este ratito del encuentro es importante decir cuáles son los inversores. Fernando nos dijo recién cuáles eran los inversores minoristas y, digamos, cuáles eran las características que tenían esos inversores y con qué problemas se encontraban. A mí me gustaría abordar las bambalinas, por decirlo de alguna manera, del mercado, ¿no? ¿Quiénes somos los inversores del mercado? ¿Y qué función cumplimos cada uno de esos inversores en el mercado y por qué somos importantes y por qué todos somos importantes y por qué me incluyo? Porque digo, desde el más pequeño, o sea, desde la persona particular hasta el inversor institucional, desde el inversor nacional, doméstico, al inversor extranjero, todos tenemos una función que cumplir y el mercado es mercado justamente porque estamos todos, o sea, todos los que estamos formamos el mercado, los que lo regulan, los agentes que intervienen, los que liquidan, los que compensan, pero me voy a concentrar específicamente en los inversores, donde el ahorrista pasa a ser inversor. Y entonces, si empezamos, por supuesto, como dijo Fer, desde lo más pequeño, bueno, cualquier ciudadano de a pie puede acceder al mercado de capitales. Hay un montón de canales y un montón de maneras. Seguimos, una pyme chiquita puede acceder al mercado de capitales. Pueden acceder, por supuesto que también pueden acceder a través del mercado primario, pueden emitir, digamos, ellos mismos pueden buscar financiamiento, lo mismo que las grandes empresas. Pero si me concentro hablando simplemente desde el lado de la inversión, somos inversores. Entonces las empresas pymes son inversoras, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas también forman parte de ser inversores del mercado de capitales. Y el mercado de capitales tiene, no sé si decir grandes jugadores, porque en realidad es una traducción del inglés donde decimos que están los big players, pero no hablamos de jugadores, sino que tiene grandes actores que son las compañías de seguros y los inversores institucionales. Entonces, yendo de lo más grande, que son los inversores institucionales, las compañías de seguros. En nuestro país, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES es un gran inversor en nuestro mercado, y las compañías de seguros, donde nosotros vamos a asegurar nuestra vida, nuestro retiro, nuestro auto, nuestra bicicleta, o sea, ellos con esos fondos algo hacen y van a buscar rentabilidad. Entonces, cuando un ahorrista se convierte en inversor, simplemente tomó la decisión de buscar rentabilidad para esos ahorros. Todos tenemos distintos horizontes, distintos objetivos con esa rentabilidad que vamos a buscar. Entonces, un inversor
pequeño o mediano puede tener un objetivo y una aseguradora o el ANSES o un fondo común de inversión, como dijo Omar, que también son, por supuesto, los grandes fondos nacionales e internacionales también son grandes players del mercado. Entonces, cada uno va a tener su objetivo y ese objetivo hace que también cumpla una determinada función. Entonces, los grandes, como decimos, para hablar en criollo, meten en el mercado, introducen en el mercado grandes capitales y esa es su principal función. Ellos van a buscar rentabilidad, tienen por supuesto que reglamentos fuertes respecto de la manera en la que tienen que buscar rentabilidad y tiene que ser de una manera conservadora pero rentable. Tienen realmente un corset muy fuerte que le da un marco institucional muy serio y son los que realmente le dan robustez de capital al mercado. Ahora, ¿qué pasa con el inversor minoritario? El que a veces dicen, bueno, porque los especuladores, los traders, cumplen una función importantísima, porque son los que le dan lo que nosotros llamamos profundidad al mercado. Un mercado es mercado porque alguien está comprando y vendiendo todo el tiempo. Entonces, si no hay nadie que compra y nadie que vende, no es un mercado, ¿no? Es un lugar donde hay dinero depositado. Entonces, para que el mercado sea mercado, todo el tiempo tiene que haber alguien comprando y vendiendo. Entonces, desde los más pequeños hasta los más grandes, estamos todo el tiempo comprando y vendiendo. Normalmente, los minoritarios que tienen un manejo de su rentabilidad más al corto plazo, que buscan muchas veces arbitrar entre determinados activos y son los que entran, salen, van y vienen, nos dan profundidad en un papel, como decimos nosotros, en un bono, en una acción, nos dan que mucha gente quiera comprar y mucha gente quiera vender. Entonces, esa es la función que cumplen, darle profundidad al mercado. Y los grandes capitales, por supuesto que también transan, compran y venden, pero son los que nos dan la robustez de que el mercado de capitales realmente tenga mucho capital y vaya, digamos, construyéndose de esa manera. Entonces, hay inversores extranjeros, nacionales, institucionales. Como dijo Fernando, están los calificados, no calificados. Hay un montón de características que incluso hasta la propia ley los enmarca. Pero mi función me parece que en este caso era decir, bueno, todas esas calificaciones, ¿y qué función cumplen en el mercado? Bueno, la función que cumple en el mercado, todos tenemos nuestro rol y todos somos importantes. Así que hoy me parecía que estaba bueno repasar un poco quiénes son los que están detrás de toda esta plata que se mueve y ahorros e inversión, y somos nosotros y son los inversores institucionales. Nada más. Muchas gracias, Débora. De nada. Estela, danos tu punto de vista. Buenas tardes y me adhiero al agradecimiento de formar parte de esta Semana del Inversor. Así que me gustaría quizás repasar todo lo que nuestros colegas comentaron, tan importante para que podamos incursionar en el mercado de capitales, darnos la posibilidad de tener instrumentos al alcance nuestros para poder invertir y el espejo, ¿no? Nosotros invertimos y alguien más tiene el financiamiento de nuestro dinero. Entonces, todos podemos ser parte, pero siempre lo que me gustaría dejar asentado que tenemos que estar asesorados, ¿no? Tenemos que estar orientados por agentes, como decía bien Guillermo al principio, registrados ante la Comisión Nacional de Valores, como también lo decía Omar, en las categorías correspondientes. Y volver a repasar que antes de invertir tenemos que tener en cuenta el objetivo para lo que queremos invertir, el horizonte tan importante del tiempo. Si necesitamos el dinero que vamos a dejar para trabajar en corto plazo, mediano o largo plazo. Muy importante el perfil, justamente. Si soy un perfil de un inversor conservador, moderado o arriesgado, bueno, eso me va a llevar a elegir entre los instrumentos de inversión que hay en el mercado. Y obviamente formar una cartera de inversiones, ¿no? Diversificar, como decimos en finanzas, para poder compensar las pérdidas y las ganancias. Siempre tenemos que tener en cuenta cuánta rentabilidad queremos, que está asociada a mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿sí? Y tener en cuenta la liquidez
del dinero que estamos dejando de ahorrar para invertir, ¿no? Ponerlo a trabajar en el mercado. Simplemente me gustaría nombrar dos tipos de inversiones que hoy vemos en el mercado, que es renta fija o renta variable. ¿Y de qué depende? Justamente una renta variable es un instrumento que me va a dar una renta que no voy a tener estipulado en el momento que entro a esa inversión. Acá vemos, por ejemplo, las acciones, los ADRs y los CDRs. Son rentas variables porque nosotros, comprando una acción de una empresa que cotiza en la bolsa, y donde tenemos todo el análisis para para saber los fundamentos de esa empresa mediante los informes que se suben a la Comisión Nacional de Valores, empezamos a formar parte del capital de esa empresa. Tendremos entonces derechos económicos, derechos políticos, y si la empresa tiene rentabilidad, tiene una utilidad, también nosotros tendremos nuestro derecho a cobrar una parte de sus dividendos, en acciones, en efectivo. La diferencia con los CDRs y con los ADR justamente son certificados, los CDRs de depósitos argentinos que cotizan en el exterior y los ADRs de certificados de depósitos americanos que cotizan en la bolsa argentina. Entonces, es una manera también de poder invertir en empresas internacionales. Y ahí nuestra rentabilidad va a estar atada no solo a la cotización, a la variación de esa cotización en el mercado, sino también al dólar MEP, que es el dólar del mercado. Entonces, es una manera de cubrirnos ante inflación, ante dólares, ante cambios en la moneda y de diversificar. Y también es una forma de seguir a estas empresas quizás tecnológicas que en la pandemia tuvieron tanto boom y poder invertir y ser parte de su capital. Luego tenemos los instrumentos de renta fija. ¿Y por qué le digo renta fija? Porque cuando nosotros invertimos en estos instrumentos ya tenemos estipulado el interés, la amortización, el cupón que nos va a corresponder por tener la inversión en estos instrumentos, además del capital. Tenemos, por ejemplo, desde plazos fijos, que son los instrumentos de renta fija más comunes en el mercado, más conocidos en las entidades bancarias, que, por ejemplo, para salir de los tradicionales, podríamos nombrar los plazos fijos ajustados por SER, ajustados por UVA. Dependiendo esta confianza en los mercados, podemos irnos a, por ejemplo, cauciones. Cauciones también es un instrumento de renta fija muy utilizado porque tiene una gran ventaja, que es la disponibilidad de nuestro dinero y la liquidez. Lo podemos dejar desde 7 días, mucho menor a un plazo fijo. La ventaja que tenemos en las cauciones es que nosotros, al prestar el dinero, el que toma nuestro dinero pone en garantía justamente títulos de acciones, entonces nosotros nos vemos garantizados que al final del plazo donde colocamos estos dineros nos van a devolver ese capital más los intereses estipulados. Luego tenemos también cheques de pago diferidos, muy parecidos a los pagarés digitales y a los e-check. Son los cheques, por ejemplo, los comunes son los pagos diferidos y los digitales son los e-check, que nosotros tenemos con una fecha estimulada de pago, pero que las empresas por X motivos necesitan financiamiento en el mercado. Entonces los depositan y se hacen del dinero, se adelantan el dinero previo a una quita de las comisiones, ¿sí? Los pagarés digitales también son muy comunes. Y también en esta época de pandemia y un poquito antes también se notaba el endurecimiento y la confrontación en el mercado de los pagarés o lo que llamamos pagarés digitales. También tenemos en el mercado las facturas de crédito electrónica. Muy parecido a los cheques de pago diferido, bueno, es descontar las facturas de crédito. Es hacerse en el mercado de estas facturas en forma adelantada. Es una ventaja no solo para el pequeño inversor de tener unos instrumentos de renta fija, sino de financiamiento para las pymes. Y nos vamos ahora a lo que son los títulos públicos o privados, ¿sí? Son títulos donde nosotros tenemos que tener, como decía hoy Fernando, cierto riesgo, ¿sí? Saber que tenemos un riesgo de mercado, un riesgo de liquidez, un riesgo de inflación, porque son títulos
como la palabra lo dice, emitidos por el Estado, los públicos, o emitidos por las empresas, corporaciones, las ON, perdón, o los bonos corporativos, pero justamente tenemos los respaldos de estas empresas, ¿sí? A ver, los títulos públicos tienen justamente quizás el riesgo de país soberano y los títulos privados tienen el riesgo según en la moneda donde nosotros tengamos esos títulos. Para terminar con todo lo de renta fija y renta variable, me gustaría también dejar como asentado que hoy es un instrumento muy utilizado, los fideicomisos financieros, los instrumentos derivados, que quizás son para inversores más sofisticados. Pero hay un tercer instrumento que son los fondos comunes de inversión. Y estos fondos comunes de inversión, hay un abanico de posibilidades en el mercado, es invertir en un patrimonio de diferentes activos. Invirtiendo en los fondos comunes de inversión, yo tengo una cuota aparte, ¿sí?, de esos fondos. Y lo que tenemos que tener en cuenta, siguiendo con los riesgos para todos los inversores que quieran incursionar en los fondos comunes de inversión, es justamente distinguirlos entre los plazos de duración, entre las monedas. Podemos incluso encontrar fondos comunes de inversión mixtos, pero también en los fondos comunes de inversión abiertos o cerrados. De eso va a depender que nosotros podamos rescatar el dinero en cualquier momento, llamado o siendo semejante el riesgo de liquidez, de cuánto nosotros queremos invertir y nuestro horizonte temporal. Entonces esas cuotapartes yo las podría rescatar diariamente o tener que esperar al plazo de disolución del fondo. Por eso es tan necesario asesorarse, saber lo que queremos invertir y nuestro horizonte temporal. Simplemente es un abanico de instrumentos que me gustaría recomendar en esta Semana del Inversor. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, vamos a nuestra disertación final de Raúl Di Lorenzo, y que forma parte también de esta segunda parte, y después vamos a una ronda de preguntas y de comentarios. Adelante, Raúl. Gracias, Gustavo. El problema de ser el último en una exposición así tan amplia como los que me precedieron es que uno se va quedando sin temas, y después de haberla escuchado a Estela, hizo bingo, se completó el cartón. Así que yo voy a hablarle al inversionista pequeño. Voy a hablarle a la persona física o a la pyme en cuáles son los beneficios que puede reportarme participar en el mercado de capitales. En primer lugar, lo que quisiera aclarar o compartir es aquel famoso prejuicio de esto no es para mí. Yo soy muy chico, ¿qué tengo que ver con el mercado de capitales? ¿Qué tengo que ver con la bolsa de comercio? ¿Qué tengo que ver con estas inversiones financieras más complejas? Y este es un prejuicio totalmente inválido. Cualquiera puede participar, no importa el capital, ya lo mencionaron anteriormente. Lo puede hacer directamente, si tiene algún conocimiento, si no lo puede hacer también a través de algún agente de bolsa, hoy la llamada SALIC. Lo puede hacer también a través de asesores bancarios o asesores particulares. Es decir, todo el mundo tiene acceso al mercado de capitales. Primero podrá hacerlo a través de un tercero y después, según sus conocimientos, su interés, puede participar él directamente tomando sus propias decisiones. Creo que todos los que estamos aquí y todos los que participamos en el mercado de capitales, alguna vez empezamos sin conocer nada y aprendiendo sobre la marcha. Ahora bien, cumplido esto, yo digo, ¿cuáles son los beneficios que le ofrece al pequeño inversor el mercado de capitales? En primer lugar, seguridad. Como ya explicaron anteriormente, hay controles, ya sean estatales o institucionales, que nos permitan asegurar que nuestro capital está protegido, que el movimiento de nuestras inversiones está controlado. Nuestro agente de bolsa o
la LIC, quien participe, va a cuidar nuestras inversiones. Pero también lo va a hacer el Estado, lo va a hacer la Comisión Nacional de Valores, lo va a hacer el BIMA, lo va a hacer la Bolsa de Comercio. Es decir, no estamos invirtiendo a ciegas en cualquier lugar donde pueden desaparecer nuestros fondos. ¿Por qué? Porque generalmente el ahorrista pequeño lo que busca fundamentalmente es ganarle a la inflación, proteger sus ahorros, que tanto esfuerzo le puede costar, y no puede llegar a arriesgarlo. Bueno, acá no lo arriesga en cuanto a seguridad jurídica o seguridad delictiva, podríamos decir, en cuanto a lo que es el destino o la custodia de sus inversiones. Segundo punto, quisiera hablar también de lo que son las transparencias de las operaciones. Este es un mercado totalmente abierto a la información. Sé quién vende, sé quién compra, sé a cuánto vende, sé a cuánto compras. Es decir, no hay una posibilidad de que en el medio alguien haga algo que me permita hacer una operación fuera de lo que son los valores o las condiciones de mercado. Tercer punto, permite ahorrar en moneda extranjera. Hoy sabemos, con el tema de la devaluación, creo que nos vale la pena explayarse mucho de esto, pero quizás uno de los factores o uno de los elementos que nos llevan a cuidar nuestro capital es invertir en moneda extranjera. Hablamos dólar, hablamos euro, podemos hablar de yenes. La actividad en el mercado de capitales nos permite inversiones dentro de estas monedas, cualquiera de ellas. Generalmente lo que más se utiliza es el dólar, ¿verdad? Es decir, que tenemos a través del mercado de capitales, sin caer en el dólar blue, en el mercado negro, con operaciones totalmente transparentes, invertir en monedas extranjeras. También nos permite, y ahí lo expresó bastante bien Estela, diversificar nuestras inversiones. No es que tengamos nosotros un solo concepto o un solo punto a donde dirigirnos para invertir. Podemos invertir en distintos instrumentos que nos van a permitir abrir un espectro en nuestra inversión que nos va a asegurar una rentabilidad promedio. Ni va a ser la mejor, pero tampoco va a ser la peor. No vamos a invertir en un solo instrumento. Podemos invertir en varios instrumentos, sean bonos, sean acciones locales, sean acciones del exterior. Podemos invertir en moneda local, podemos invertir en monedas extranjeras, además de un país. Es decir, que esto es otra de las ventajas que nos ofrecería. Podemos hablar también de la variedad de instrumentos. Lo mencionó Estela, lo mencionó también Débora. Tenemos muchísimos instrumentos y eso lo podemos adaptar al perfil de cada uno de nosotros. Hablaron de que había jóvenes, había que no tan jóvenes. Está aquel que quiere invertir para cuidar su capital o para formarse su pequeño capital para luego ir a inversiones mayores. Tal vez sea la compra de una vivienda o algún otro motivo de ahorro. O está aquel que ya está en los últimos pasos de su vida y quiere asegurarse una jubilación con un cierto retorno del capital, con una cierta rentabilidad y un flujo de fondos que le asegure un mejor pasar. Esto también lo permite. Los instrumentos que acaban de mencionar nos está dando toda esta amplia posibilidades. ¿Qué otra cosa podemos hablar en general? Es que el inversor puede adaptarlo perfectamente su inversión a cuál es su objetivo. Lo que mencionaba recién. Tenemos distintos objetivos dentro de esto. Lo podemos adaptar. Hay objetivos que nos permiten de corto plazo, hay objetivos de medio plazo y hay otros de largo plazo. Esto también lo da el mercado de capitales. Otra gran ventaja, lo mencionó Estela, me habló de los CDR. Los CDR son instrumentos o títulos del extranjero que cotizan en moneda extranjera, pero además que nos permite acceder a cierta compañía, cierto nivel de compañía imposible lograrlo en forma individual. Es decir, ¿no es lindo ser socio de Apple? ¿No es lindo pasar tal vez por la puerta de YPF y decir, yo soy dueño de una partecita de esa?
Bueno, nos da también esa satisfacción individual, que podría ser decir, bueno, yo soy parte de la economía grande de nuestro país o del mundo, si queremos hablar a nivel internacional. Es una pequeña satisfacción. La rentabilidad va a estar dependiendo al igual que el resto. Diferente sí es con los CDR como acciones del exterior, que además de esta satisfacción individual y subjetiva, nos está dando una seguridad en una moneda extranjera. Y por último, podríamos mencionar algunos otros beneficios que nos ofrece. En la mayoría de estos instrumentos están exentos de impuestos, tanto de impuesto a las ganancias como impuesto a los bienes personales. Hay excepciones, ¿no? En el caso de los CDR, en el caso de los fondos comunes de inversión que sí están grabados en bienes personales. Pero bueno, así como estamos hablando acá de proteger nuestros ahorros y la satisfacción de ganar unos pesitos más de lo que nos puede dar el plazo fijo o mantener un dólar parado ahí, no pagar impuestos no deja de ser también una satisfacción adicional. Otra también, y entramos dentro del plano subjetivo, podemos decir que al participar dentro del mercado de valores, estamos contribuyendo a financiar el sector productivo. Podemos invertir en acciones de empresas, pueden ser primarias o en el mercado secundario, nos va a permitir participar en acciones que hacen al sector productivo. Puede ser actual o puede ser con una vista en el futuro. Hoy no podemos dejar ver el futuro en el litio, no podemos dejar de pensar en la energía, no podemos dejar de pensar en la evolución de la tecnología. Bueno, esto nos está permitiendo participar en esa evolución. Quien tenga una visión sobre un sector determinado a desarrollar, o ya en vías de desarrollo, tiene la posibilidad de acceder a través del mercado de capitales, cosa que muy difícilmente lo puede ser a nivel individual. Y por último, algo que sí, que nos interesa a todos, es fundamental, que el mercado nos ofrece liquidez. En cualquier momento yo puedo entrar, pero también en cualquier momento uno puede disponer de esos fondos, a lo sumo en un plazo de 24 o 48 horas, ya que los instrumentos estos se negocian permanentemente y permanentemente tenemos opciones de vender al precio, por supuesto, que está en el momento, o el precio que le queremos poner nosotros si buscamos una determinada rentabilidad. Creo que estoy cumpliendo con mi tiempo y finalmente, para cerrar, simplemente para aquel pequeño inversor, aquel que va a incursionar dentro del mercado de valores, quisiera mencionar algo que suele decir Claudio Suchovicki. Para todo inversor hay dos grandes enemigos: la codicia y el pánico. Codicia, no entusiasmarme cuando voy ganando mucho y seguir ganando, porque se me puede dar vuelta la rueda. O el pánico, no salir corriendo en cuanto empiece a bajar una acción. Y yo quisiera agregarle, y con esto termino, un punto más en esto: controlar la ansiedad. Para aquel que incursiona en el mercado de capitales, es muy común que hoy compro algo y al día siguiente voy a ver cuál es el resultado. Y al día siguiente voy a ver el resultado. Y sigo todos los días siguiéndolo. ¿Y saben qué pasa? Ahí vamos a tener muy poca ilusión cuando gano y mucha desilusión cuando pierdo. Aquí termino, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy completo también tu participación. Yo quería plantear algunos temas en este tramo final, que por supuesto están ligados a la protección del inversor y a la educación que tiene que tener el inversor para poder participar. Pero más que nada me pregunto si ustedes estuvieron contando de la situación actual, de alguna propuesta de cambio, como mencionó Guillermo y Omar también, y Marcelo, perdón, y Fernando. Y hay una cuestión, o hay varias cuestiones ligadas a la educación.
ustedes les parece que quizás la pregunta se pueda responder de distintos puntos de vista, si cada uno puede emitir su opinión, ¿no? ¿Les parece que pudiéramos dividir a los inversores por distintas categorías? Grandes inversores, medianos inversores, pequeños inversores, porque de pronto tenemos, hoy por ejemplo cuando decimos una pyme, muchas veces una pyme puede facturar 50 millones de dólares al año, no parece una cosa tan chica. Profesionalmente hasta puede haber tenido alguna experiencia con emisión de títulos de obligaciones negociables, o incluso por un panel. Pero sabemos perfectamente que la mayoría de ellos son de capital cerrado, que no tienen este tipo de participación. Y qué decir también de otros emprendimientos, ¿no? Emprendimientos mucho más pequeños, pequeñas actividades, como si fuera que requieren de algún tipo de financiamiento. Digamos, ¿qué podría ser el mercado de capitales, sea en su marco, institucionalmente, en cuanto a ideas de instrumentos financieros o de instrumentos de inversión, para incorporar a las diferentes categorías de inversores que pueden participar? Por ejemplo, para tirar una idea, venture, tecnología nueva, que todavía no tiene, se está armando el prototipo. Y en algún momento, si la parte técnica funciona bien, va a requerir escala y trabajo del mercado de capitales. Ahí también tenemos experiencias, o podríamos tener alguna experiencia de cómo el mercado de capitales puede apoyar. Y al mismo tiempo, esto forma parte de la práctica educativa hacia esa persona que está llevando adelante el negocio. A eso me refiero. ¿Qué les parece esto de dividir por franjas, hectáreas, por tipo de actividades, por montos y tamaños de inversión? ¿Por qué no me dicen, de acuerdo a los temas que ustedes estuvieron tratando, si tienen alguna consideración especial para estos aspectos? El que quiera, Si larga. me permiten la intervención, la Adelante. primera palabra que se me ocurre es la de conocimiento, difundir el conocimiento. Y puedo responderlo con pequeñas sorpresas positivas, como la de encontrarme con una escuela financiada por la Fundación de la Bolsa de Comercio en una zona vulnerable de la capital federal. Se me ocurre como respuesta inmediata. Y con eso, con el conocimiento, estamos planteando los interrogantes a futuro de esa generación que va a necesitar todas estas futuras complejidades. ¿Me explico? Con ese conocimiento vamos a poder dar respuesta a la estratificación de los inversores, a la intención positiva de financiamiento. Es decir, necesitamos un ABC, y que es difundir esto y sacarlo de un área o zona particular, o derribar los mitos de que está preparado solamente para personas preparadas. Bueno, necesitamos prepararlas, como bien decía Raúl al final. Está para todo el mundo, pero necesitamos también dar ese paso de más escuelas, más difusión. Si me permiten, coincido con lo que dice Omar respecto a la educación financiera, al conocimiento, que lleva a una mayor inclusión financiera. Cuanto más conocimiento tenés, más posibilidades de actuar tenés en un campo determinado. Pero yo quería destacar que esta es la Semana Mundial del Inversor, que no dice del pequeño inversor o mediano o grande, es del inversor. Y que la seguridad, las garantías,
deben ser para todo tipo de inversión, ya sea pequeña, mediana o grande. Si no, está afectado todo el sistema, todo el mercado, el acceso al crédito futuro. Ya sabemos las implicancias que tiene un default, no son gratuitas, se nos corta el crédito. Entonces, un mercado que no tiene garantías y protección suficiente al inversor, al margen de la magnitud de cada uno, es poco confiable y no va a crecer, no va a tener desarrollo. O sea, quería hacer hincapié en esto. Y por otra parte, la Comisión Nacional de Valores, para determinado tipo de inversiones, exige la categoría del inversor calificado. O sea, hay inversiones que no son para cualquiera, que hay un riesgo para asumir, un conocimiento previo, que es exigible por la Comisión Nacional de Valores. Quería acotar esto, nada más. Perfecto, Guillermo. Fernando. Sí, lo que yo te quería decir era en lo que se refiere a la parte educativa en sí, digamos, por lo menos de lo que uno vio en el último tiempo, es que un papel bastante fuerte, digamos, en el tema de educación, sobre todo en la parte sobre todo la parte de empresa, digamos, y más que nada a nivel de pyme, lo cumplieron muy bien las SGR, que tomaron a la empresa de la mano, la llevaron al mercado y le ayudaron a lo que sea, digamos, tanto, digamos, principalmente con el tema del descuento de cheque y segundo con el tema de obligaciones negociables. Digamos, las pymes que consiguieron incursionar por ahí, le fue relativamente bien. Y la otra ventaja que tienen, que el hecho de ir de la mano de la SGR hace que le dé la garantía suficiente para cumplir con lo que decía Guillermo ahora Luz. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que se hace mucho más necesario, digamos, es el tema del desarrollo, digamos, de la parte básica de inversiones, ya sea en la parte de matemática, tanto en la primaria, digamos, desarrollo de matemática financiera, y por el otro lado, el tema, sobre todo a nivel de secundario, tema de las herramientas. Tienen muchas materias referidas a economía, contabilidad, todo este tipo de cosas a nivel secundario, y hoy no se están dando las herramientas básicas. Estamos hablando de qué es una acción, qué es una deuda, cómo se instrumenta una deuda, cuáles son los contratos que hay. Después vendrá, digamos, como secundario, dónde cotiza, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede comprar, cómo se puede vender. Lo fundamental sería que se enseñe más que nada. Y también queda alguna materia pendiente por ahí dando vuelta a nivel de facultad, ¿no? Digamos, en el nivel terciario, por ahí un poco más de profundidad en estos temas, ¿no? Por lo menos es mi pobre punto de vista en relación a este asunto. No, exactamente. Yo creo que hablando de No, justamente está muy de bien. protección al inversor, en la semana del inversor no hay nada mejor que le podemos dar para empoderarlo y realmente protegerlo que educación, conocimiento y un marco institucional que realmente lo proteja, pero va todo de la mano, o sea, educación y conocimiento de todos, los grandes, los chicos, los medianos, el Estado, y que eso nos lleve a exigir y tener un marco regulatorio que realmente nos proteja y nos sintamos realmente respaldados y nos impulse cada vez más a hacer crecer nuestro mercado, que creo que es lo que, al menos nosotros estamos de acuerdo, que es lo que queremos. Muy bien. Si me permiten, quería destacar un punto que tocó en su exposición Débora, que es muy importante, que es el tema de la profundidad del mercado, la liquidez del mercado. Si los mercados no tienen profundidad, no tienen liquidez, no existen. Nadie entra donde no puede salir. Y por lo tanto, la inversión especulativa, quizás que es tan denigrada, condenada, con un mal concepto, es fundamental. Si nadie especula, no hay compraventa, no hay liquidez, no hay mercado. Por lo tanto, yo pienso de una forma, otro piensa de otra, yo pienso que hay que comprar, otro que hay que vender, o viceversa, y se va creando el mercado. Eso es la inversión que puede ser especulativa o puede ser una inversión destinada a varios años que cambió de opinión y decide
cambiar de papeles o vender directamente, salir del mercado. Pero quería apuntar a eso, la profundidad, liquidez del mercado de inversión especulativa, que es bienvenida, permite el desarrollo del mercado de capitales. Porque si no tenemos liquidez, no tenemos mercado. Muy bien. Acá creo que pasa adicionalmente, complementando todo lo que han dicho, por dos aspectos, yo diría extremos. Si pensamos en el hoy, si pensamos, y sigo con el tema de los pequeños inversores, en las pequeñas empresas, las pymes, hay un tema cultural que hace a ese prejuicio, como mencionaba anteriormente, de entrar al mercado. Pero también hay un tema, yo lo llamaría financiero económico, que es la actitud que tienen al elaborar sus balances o la actitud ante el fisco. Las restricciones, sabemos que a nadie le gusta pagar impuestos, sabemos que queremos estar lo más lejos posible del fisco, y acá habría que hacer una tarea muy profunda sobre precisamente este sector, el sector de las pymes, inculcándole los beneficios de participar en el mercado y el bajo riesgo que tiene desde el punto de vista fiscal en la medida que tengan bien claro cuáles son sus balances. Por supuesto, sabemos que hay cierto grupo empresario que no quiere abrir su capital porque quiere mantenerlo cerrado, quiere mantenerlo dentro de su familia, en sus manos, le tiene miedo al que venga de afuera y le tiene miedo que se meta dentro de sus números por la confidencialidad. Entonces creo que ahí hay que apuntar a comunicar perfectamente y bien a este grupo de pymes, que son la mayoría y son los que más podrían aportar al mercado, ya que las grandes de hecho ya lo conocen y si no están es porque no quieren y el resto sí están participando. Entonces entrar a este grupo para comunicarle bien e informarle bien de los beneficios del mercado de capitales. Pienso en hoy, ahora vamos para el futuro. Acá falta fundamentalmente una cultura del ahorro en la Argentina. Lo vivimos todo y creo que todos estamos de acuerdo de que es difícil confiar en ese ahorro. Es difícil confiar y si nos remontamos muchísimo tiempo atrás, había en su momento una campaña de educación financiera o la campaña de educación al ahorro cuando se festejaba el Día del Ahorro, el 31 de octubre, cuando en las escuelas todos los meses iban los alumnos y hacían su pequeño ahorro o su pequeña contribución en su libreta de ahorro de la caja, no recuerdo, caja de ahorro, no recuerdo cuál era el nombre en su momento. Hoy no existe nada de eso. Hoy el chico se va formando en que la plata se va rápido, de que hay que comprar enseguida, de que no vale meter la moneda en el chanchito, y tiene razón, y sí va formando la idea que si tengo que ahorrar de alguna manera voy a ir al dólar. Y ahí es donde habría que apuntar, en las dos puntas. Hoy al pequeño empresario para mostrarle los beneficios y pensando en un futuro, en un desarrollo, no solo del mercado de capitales, sino del ahorro para el sector productivo en nuestro país, es apuntar ya desde la escuela primaria en fomentar esa cultura. Y como bien dijo, creo que, no sé si Fernando o Omar, también meterse en la secundaria, meterse en los otros niveles educativos. Pero yo apuntaría fundamentalmente a fomentar la cultura del ahorro. Sí, simplemente como para acotar estas alternativas de financiamiento que nombramos muy pocas, pero hay muchas más, así que invitarlos a encontrar en el mercado no solo más alternativas de acuerdo a lo que cada inversor esté dispuesto a dejar de ahorrar para invertir, y también esta capacitación que también la encontramos en la CNB y en todos los ámbitos de finanzas personales. Muy bien. Yo quería hacer unas palabras finales, decir que el tema de protección al inversor es un tema muy amplio y muy importante. Todos nosotros estamos muy compenetrados con estas cuestiones, permanentemente las estamos tratando y nos piden informes y también de motus propio los elevamos a Banco Central, Comisión Nacional de Valores, a nuestras autoridades, en diferentes congresos y jornadas, llevamos nuestras ideas y por suerte coincidimos
mayoritariamente en el punto de la importancia que tiene la protección a todos los inversores, grandes, pequeños y chicos o microemprendimientos. No obstante, encontramos que hay problemas que son de orden macroeconómico, hay problemas que son impositivos, hay problemas que son culturales, hay otros problemas que tienen que ver con la educación, y también hay problemas económicos y problemas financieros que tienen las empresas o los sectores donde trabajan per se directamente, con independencia del funcionamiento del mercado. Creo que el aporte que los profesionales de ciencias económicas, sobre todo los que se dedican a la consultoría o al trabajo profesional en estas áreas de inversiones, de manejo de mercado de capitales, estamos en una posición sumamente rica y al mismo tiempo importante, porque nos damos cuenta cuando es un problema que tiene una solución en el mediano y largo plazo, cuando se comienza un proceso que puede ser un círculo quizás, para que ese círculo sea virtuoso, cuando esto se estanca, cuando vivimos también, por el contrario, ¿no? Una gestión que es de tipo transitoria y que esa transitoriedad dura años, casi se hace eterna, porque no se ponen en marcha los mecanismos que nos parecen adecuados para vivir, para mejorar la calidad de vida y vivir mejor. Yo creo que en el caso puntual de las pymes, menciono las pymes porque en líneas a muchos de nosotros realmente nos damos cuenta de la importancia que tiene la pyme en su participación en el Producto Bruto, por el trabajo. Hay algunos aspectos de esto que son potenciales, porque esto acontece en todo el mundo, pero en nuestra Argentina las pymes realmente son muy importantes. Estamos hablando de un 42-44% del Producto Bruto en materia económica, pero también estamos hablando de una cantidad de empresas y de organizaciones que mayoritariamente están trabajando en la producción. Y me parece que hay lo que puede aportar el mercado de capitales y la educación financiera a las pymes es tratar de evitar lo que se llama el fallo de mercado de selección adversa. Es decir, que las pymes que hacen el trabajo, hacen el esfuerzo, hacen el sacrificio, tengan un premio, digamos. No estén en el cajón de las manzanas que están podridas, que estén en el cajón de las manzanas que se pueden discriminar positivamente. Eso ayuda mucho y podría ser que, y el mercado de capitales, como una institución realmente valiosa, es un discriminador de esto, porque se transparenta la información que se lleva, los proyectos que se van a analizar, es donde se encuentra, como todos nosotros sabemos, el financiamiento de esas inversiones productivas. Y tener ese conocimiento es trabajar con la transparencia, en contra de la informalidad. Y todo esto a pesar de todas las cuestiones que permanentemente estamos indicando, los problemas de inflación, los problemas de presión fiscal, digamos, nuestro granito de arena tiene que estar por el lado de también, seguramente con eso no alcanza, pero debe estar con, mirá, el mercado de capitales, empresa pyme, te permite hacer todo esto. Y de una manera donde podés armar tu plan de negocios, tu programa de acá para adelante. Ojalá seamos un país que empiece con esa senda y lo expliquemos razonablemente. Eso es lo que me parece. En esta charla, todos ustedes han hablado de una manera, con bastante, digamos, con mucha amplitud, pero también con rigor en los temas que les tocaron, sobre marco, conocimiento, experiencias de los mercados de capitales y de la participación de las empresas en ellos, de la articulación
en materia institucional, frente a los problemas, frente a los conflictos, frente a las crisis. Estuvieron hablando de tipos de inversiones, de alguna propuesta, para llevar adelante proyectos también, en definitiva, de la tipología de los inversores y de las inversiones, y ha sido en esto, de una manera muy sintética pero completa, el granito de arena que nuestra Comisión de Finanzas, de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresa puede aportar en esta Semana Mundial del Inversor. Yo tengo el deseo de que ojalá estemos saliendo de esta pandemia, que aprendamos de esta situación tan dura que nos toca atravesar, que aprendamos de lo que le pasa también a otros países, no solamente nos pasa a nosotros, así hacemos ese recorrido un poco más fácil, y ya hay error, a ver si podemos participar, involucrarnos todos para iniciar un camino que sea, ojalá que sea de éxito, pero por lo menos que sea un camino viable. Esa es mi opinión. Si alguno quiere comentar algo más, una última palabra, con todo gusto. Si no, si me vamos a dar permitís, por Gustavo, terminada. si Sí, me Guillermo. permitís, quería manifestar una preocupación de nuestro Consejo que hace a las incumbencias profesionales. Como miembro del Consejo Directivo, hemos visto con inquietud que para el título o el certificado, no sé, Omar me va a corregir si me equivoco, de analista o asesor financiero que exige la Comisión Nacional de Valores para poder asesorar en materia de inversiones, Asesor idóneo. se exige título de profesional en ciencias económicas, con lo cual hay un problema de incumbencias que estaría vulnerando la ley 2488 en cuanto al ejercicio profesional de los graduados en ciencias económicas y la incumbencia que tienen. Se ha hecho algún reclamo, tengo entendido, a la CNB, pero bueno, lo quería transmitir a través de este medio y que quede constancia de esta inquietud de nuestro Consejo en defensa de la matrícula, ¿no? Muy bien, muy importante. Perfecto. Bueno, damos entonces por terminada nuestra participación. Ojalá tengamos éxitos y vamos a seguir estudiando y aportando nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, nuestra experiencia con la actitud positiva que tenemos, porque realmente nos conocemos desde hace muchos años y sabemos cuál es la intención que tiene cada uno. Muchas gracias, un saludo grande y estamos en contacto. Gracias. Gracias, saludos. Gracias por permitirnos la participación a todos los miembros de la comisión. Saludos a todos.